tenemos una teoría en la que creemos que los niños con déficit de atención podrían manifestar menos los síntomas sin necesidad de medicarlos, cambiándoles la arquitectura. La ciudad está hecha, y la mayoría de la arquitectura, por héroes desconocidos, que lo que entendieron es que puedes cambiarle la vida de las personas con tu quehacer si pones primero al que va a usar la arquitectura y no a ti. Pero es un primer libro que cuestiona si la oficina no debe hacer una reinterpretación de una versión contemporánea de la tribu. Pero tú no estás viendo el mundo que es. Tú estás viendo el mundo que tu cerebro decidió predecir, y luego los estímulos van a corregir qué tan lejos estabas de la realidad. Tu cerebro es una máquina de predecir. Y esto yo creo que todo el mundo lo ha vivido de alguna manera medio consciente. Cuando te da ansiedad, es tu cerebro haciendo lo que sabe hacer. Bienvenidos a un capítulo más de Darius Architect, la revista que explora las tendencias más innovadoras en el mundo de la arquitectura, diseño, interiorismo e ingeniería civil. Mi nombre es Alex Martos y para esta ocasión platicaremos con el máximo exponente mexicano de la neuroarquitectura, Juan Carlos Baumgartner. No se pueden perder esta entrevista. Aparte de ser un gran tema, tocaremos otros tantos como los obstáculos a resolver en el mundo de la educación, la importancia de entender cómo funciona el cerebro y tus emociones, así como la mecánica de las religiones y la diferencia entre pensar con los sentidos, y un detalle interesante sobre el mundo del home office. Comenzamos. Juan Carlos, platícanos, para quienes no están familiarizados con ese concepto tan interesante, un tanto innovador de la neuroarquitectura, ¿cómo se lo podrías presentar a alguien, ya sea que trabaje directamente en el ámbito de la arquitectura o en otros aspectos? La neuroarquitectura en realidad es una disciplina relativamente nueva. Es básicamente, principalmente encontrar a través de descubrimientos científicos y a través de descubrimientos relacionados con neurociencia, el impacto que puede tener el espacio en la vida de las personas. Y la intención un poco es que puedas empezar a diseñar con conocimientos más científicos de qué le sucede al ser humano en esta relación con el espacio. Este aspecto de las neurociencias es un ámbito que ha tenido grandes avances en las últimas décadas. ¿Cómo has encontrado ese punto de unión, ese punto de conexión entre estos avances meramente científicos a esta carrera de la arquitectura, a este trabajo? Bueno, inicialmente mi interés por la psique y el ser humano y su comportamiento, la percepción y muchas de esas cosas viene desde antes que inclusive que existiera la neurociencia, ¿no? Cuando estudié la carrera me eché en paralelo un año de psicología ambiental. Y me volvió a la cabeza que había muchos psicólogos que no eran diseñadores, que no eran arquitectos y tenían más claro cómo el espacio construido afectaba en las personas. Lo que sucedió es que después muchos de estos interesados en ser humano y psique y cognición empezaron a tener herramientas más sofisticadas y empezaron a entender un poco más cómo funcionaba el cerebro. Entonces, originalmente todos los que estaban interesados en el cerebro del ser humano o en la cognición, pues la verdad es que tomaban un poco lo que hacía la psicología, era asumir que tu cerebro era una especie de caja negra, ¿no? Sabías que tenías ciertos estímulos que generaban ciertas consecuencias, pero no tenías la menor idea de qué pasaba allá adentro. Y con la tecnología, principalmente a través de imágenes, empezaron a descubrir qué era lo que pasaba allá adentro. Y lo que ha sucedido es que en 20 años han descubierto más información de cómo funciona nuestro cerebro. Lo que te decía, percepción, estética, lo que se te ocurra, ¿no? Memoria, de lo que habíamos logrado hacer en los 2000 años anteriores. Entonces, hay un cuerpo de conocimiento hoy generado en 2 décadas gigante, ¿no? Te digo, más que 2000 años anteriores de conocimiento. Yo creo que todas las industrias y todas las profesiones deberían de cuestionarse a sí mismas con unos ojos sesgados, si quieres, por la neurociencia. Pero todos los que tenemos algo que ver con crearle al ser humano, con tener al ser humano como cliente o como centro de lo que hacemos, pues tenemos una definición nueva de qué es el ser humano y un entendimiento súper diferente de qué es el ser humano. Entonces de ahí surge un poco la idea de empezar a cuestionar pues, qué pasa con el espacio y con la arquitectura
y cómo puedo hacer este puente entre estas dos disciplinas. Después de todo, los seres humanos se puede decir perfectamente que son en esencia sentimientos, emociones, y de repente mucha influencia tiene el lugar en el que te encuentras, la iluminación, la comodidad, muchos otros elementos que influyen en cómo te desenvuelves. Hace poco tiempo tuvimos una entrevista que también lo pueden revisar en nuestro canal en YouTube y en Spotify con Aurelio Vázquez, que planteaba, él se dedica principalmente a hacer hoteles de amor, o sea, lugares para ir a hacer actos de amor, actos amatorios. Y platicábamos y nos resultó muy interesante llegar a ciertas conclusiones, que es la empatía, el que cuando tú como arquitecto, diseñador o básicamente cualquier persona que trabaje para darle servicio a otras personas, tienes que ponerte en el lugar de esa persona que va a hacer uso. Yo creo que puede ser, además de que la neurociencia ya te da todos los avales, digamos, científicamente hablando para hacerlo, pues también desde la empatía, el sentirte también cómo va a estar la otra persona. Evidentemente, si no eres empático, no vas a tener como ningún interés en generar bienestar con los demás, ¿no? Pero de ahí arranca. El problema es que el infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? El camino del infierno está lleno de buenas intenciones. No es suficiente tener empatía, o sea, porque no hay forma porque además, si ves desde el punto de vista científico cómo funciona la empatía, si tú no estás en contacto de verdad con esa persona, las neuronas espejo, que son las responsables de la empatía, no se activan, no tendrían por qué activarse. O sea, está inclusive mal utilizado el término empatía cuando hablas de tener empatía con alguien que no conoces, que no tienes relación y que tus neuronas no se están activando para generar todo el mecanismo de la empatía. Creo que el mundo está lleno de mala arquitectura, muy mala arquitectura, y la mayoría de los diseñadores atrás de esa mala arquitectura no es porque no tuvieran necesariamente falta de empatía. Yo creo que todos tenían buenas intenciones, o la gran mayoría tenían buenas intenciones, y simplemente no tenían la menor idea de lo que estaban haciendo ya cuando empiezas a entender más bien al ser humano. Y creo que justo lo que te da la ciencia es que tira a la basura muchas cosas que asumimos que son como son, y empieza a dar información de cómo funciona de verdad el ser humano. Tú puedes ser muy empático, pero si no tienes la menor idea de cómo funciona la memoria, pues ¿cómo vas a hacer un aula para que los niños puedan recordar mejor? Si hay una correlación con el espacio, ¿no? O cómo vas a poder hacer un espacio para generar emociones positivas si no tienes la menor idea de cómo funcionan las emociones. Yo puedo tener todas las intenciones de no hacer daño y de hacer una arquitectura empática. Si no tengo los conocimientos, lo más seguro es que no le voy a estar atinando. Creo que uno de los problemas en la educación de arquitectura es que parten de una idea, en muchas ocasiones, de que los arquitectos conocemos al ser humano y que entendemos al ser humano y que puede ser nada más empático y diseñarle al ser humano. Y la verdad es que no tenemos la menor idea de cómo es el ser humano, de qué es el ser humano, de cómo funciona. No tenemos absolutamente ninguna clave de nada del ser humano. Es más, la propia definición de ser humano tendría que recuestionarse con todos los conocimientos que tenemos hoy de neurociencia. Entonces, creo que suena muy bonito, pero en la práctica posiblemente es una de las razones por las que estamos llenando el mundo de mala arquitectura. Entonces, ¿tú recomendarías, por ejemplo, a las facultades, las escuelas, incluir más materias del tema de la psique, de la psicología para el correcto desenvolvimiento de la profesión? O sea, si en el centro de lo que hacemos está el ser humano, se me hace muy irresponsable salir a diseñar sin haber tenido conocimientos de qué es el ser humano, cómo funciona, cuál es su correlación o la relación que tiene con la arquitectura. En neurociencia hay un término que se llama sistema cognitivo. Lo voy a sobresimplificar, pero posiblemente explica por qué la arquitectura puede hackear la vida de las personas. El sistema cognitivo, es la conclusión a la que llegaron, es con qué elementos pensamos, qué utilizamos para pensar. Entonces, por muchísimo tiempo asumíamos que pensábamos con el cerebro, y entonces pues está Descartes diciendo que pienso, luego existo, y haciendo esta dicotomía entre la existencia y el cuerpo y el cerebro, ¿no? Uh-huh. Y por décadas pensamos que la parte responsable de nuestra cognición era el cerebro. Pero hace ya varios años, y esto ya está demostradísimo, se empezaron a dar cuenta que en la tripa tenemos neuronas, que la conexión que hay entre estómago y cerebro a través de la espina dorsal tiene muchos más, pero cerca de 10 veces más
conexiones del estómago hacia el cerebro que del cerebro hacia el estómago, y es la única parte de nuestro cuerpo que tiene más cables que conectan el cuerpo con el cerebro de abajo para arriba que de arriba para abajo. O sea, todo el resto del cuerpo es mucho más importante las señales que le manda tu cerebro a tu cuerpo, con excepción del estómago. Ahí se voltea y es al revés, y entonces las señales que le manda el estómago al cerebro son mucho más importantes. Y la explicación de esto es que pensamos con el cuerpo también. O sea, literalmente tenemos neuronas que le están mandando información a nuestro cerebro, que en muchas ocasiones no sabe qué hacer porque vienen procesadas muy rápido, y entonces le llamamos sexto sentido, le llamamos gut feeling en Estados Unidos, intuición, pero en realidad es un procesamiento racional, pero que viene del estómago. Y la piel procesa información, la piel es el órgano más grande que tenemos, entonces todo nuestro cuerpo está procesando información todo el tiempo. El cuerpo ya hoy es clarísimo que es parte del proceso cognitivo. Eso se llama embodied cognition. Pero a partir de embodied cognition, cuando descubren esto, se empiezan a dar cuenta que abrieron una puerta que tiene todavía mucha profundidad. Y el siguiente layer se llama extended cognition. Y la idea de extended cognition es que si parte de la teoría de decir, si tu cuerpo piensa, posiblemente las cosas que están en contacto con tu cuerpo también tienen que ver con tu cognición. No nada más termina tu cognición en tu cuerpo. Y después, recientemente lo descubrieron. Si yo te pongo un escáner en el cerebro y te doy una pluma, hay una cosa que se llama neuroplasticidad, que es que tu cerebro está cambiando todo el tiempo, se recablea todo el tiempo. En menos de un segundo, tu cerebro se va a recablear para corporizar la pluma. ¿Qué quiere decir con corporizar? Hay un punto en el que tu cerebro no va a saber distinguir dónde termina tu cuerpo y dónde empieza la pluma. Esto los fenomenólogos de la percepción, Merleau-Ponty en los 50s, ya lo decían, ¿no? Pero lo decían como teoría filosófica, que no tenía fundamento todavía científico, pero era una manera de explicar un chorro de cosas que veían en la vida cotidiana. O sea, tú puedes ver a una persona tocar el violín de una manera espectacular. La única forma de que lo hagan así es que su cuerpo ya no asume que es una cosa ajena. El violín es parte de su cuerpo. Y Merleau-Ponty tiene una frase que me encanta, decía, una silla es una silla hasta que te sientas en ella. Cuando te sientas en la silla eres tú y tú eres la silla. Lo interesante de esto es que la herramienta más potente que hemos diseñado en la historia de la humanidad es el espacio. Y el cuerpo hace lo mismo que hace con la pluma cuando está en el espacio. Estrictamente, tu cuerpo, tu cerebro no sabe distinguir dónde terminas tú y dónde empieza el espacio. La razón por la que la arquitectura puede cambiar la vida de las personas, puede hackear la mente de las personas, tiene un poder gigante, es que todos somos arquitectura cuando la habitamos. Y es más, me llego a cuestionar si de verdad habitamos arquitectura, porque yo no digo que habito mi brazo, ¿no? Y si la arquitectura es una extensión se vuelve una extensión cuando estoy usándola, si se vuelve una extensión mía, pues de entrada yo empezaría a cuestionar si el verbo habitar de verdad aplica para cuando estás hablando de una extensión tuya. Cuando entiendes esto, por ejemplo, pues deberíamos de dejar de pensar que la arquitectura son estos bellos objetos bajo la luz, como decía Le Corbusier, y empezar a entender que la arquitectura es cognición y que la arquitectura es una especie de extensión que hackea tu proceso, tu mente, y es como acercarte a la profesión completamente diferente. O sea, es muy distinto diseñar objetos que hackear mentes o procesos cognitivos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos más representativos de las neurociencias que has ido aprendiendo? Porque tengo entendido que realizaste incluso ya una maestría al respecto en Venecia, si no me equivoco. Sí. ¿Y cuáles son estos elementos más importantes que has descubierto a partir de estos estudios y cómo los has implementado en tu firma de arquitectura, Space? Bueno, hay un chorro y hay unos, es bien complicado. O sea, la parte más complicada de esto es, hay miles de descubrimientos, o sea, y literalmente yo creo que diario hay cientos nuevos descubrimientos, porque es una tecnología exponencial, la neurociencia, ¿no? Es una de estas cosas que no crece lineal, crece de manera exponencial. Llevarle el ritmo es impresionante, ya que juras que tienes un tema medio claro, resulta que pues, hay un descubrimiento nuevo que cuestiona lo que ya tenías, te tomó años medio entender y tener claro, ¿no? Entonces, lo primero es que el que se mete a estudiar neurociencia tratando de encontrar respuestas, se va a llevar una decepción. Lo único que hace es generar mucho más preguntas que respuestas, ¿no? Yo tengo muchísimas más preguntas que respuestas,
creo que te ayuda a hacer mejores preguntas, que eso es posiblemente una de las cosas más importantes en la arquitectura. Si la arquitectura es resolver problemas, pues qué tan buenas preguntas hagas determina el éxito de gran medida de tu solución. Pero yo te diría, la primera es esta idea de embodiment, de que podemos corporizar objetos y espacios y que los apropiamos y los hacemos nuestros literal. Esto empieza a cambiar muchísimo cómo entendemos la arquitectura. Hay una teoría de la construcción de las emociones que es sumamente interesante, que básicamente lo que dice es que no tenemos, a diferencia de lo que te dice, por ejemplo, la película de Pixar, no tenemos las emociones ya preconstruidas adentro, o sea, no tenemos felicidad allá adentro, y algo de lo que sucede acá afuera lo que hace es que la detona y la sacas, pero y tú ya la traías. No es cierto, las emociones no existen, así en ese sentido. Y dando un ejemplo muy sencillo, la diferencia sería que tú llegas a una cocina y en la barra de la cocina hay una hamburguesa, hay una pizza, hay una carne, y cada una de estas, en la versión tradicional de las emociones, cada una de estas es una emoción. Y tú llegas y el entorno y lo que está alrededor tuyo te hace seleccionar cualquiera de estas cosas que ya estaban como preconstruidas. Lo que dicen las nuevas teorías es que en realidad tú llegas a una cocina que está llena de ingredientes, cientos de ingredientes, que sería hasta mucho más difícil etiquetarlos. Y que cuando tú llegas y traes hambre y el contexto te hizo generar cualquier cosa, tú agarras ingredientes y haces un plato. Pero el plato nunca va a ser una hamburguesa, porque pues, va a ser una mezcla de un chorro de ingredientes. Y cada vez que quieras repetirlo, nunca va a ser igual, porque pues, no traes una receta, ¿no? Y entonces vas a ir armando, construyendo las emociones dependiendo de tu contexto, de tu momento y una serie de cosas. Y entonces es interesante porque cuando yo leo sobre arquitectura emocional y cuando escucho, además ahorita está de moda, he oído un par de colegas hablar de arquitectura emocional sin tener la menor idea de cómo funcionan las emociones, pues lo que te dicen es que lo que tratan de hacer es una arquitectura que detone esa emoción preconstruida que tú traes allá adentro. Muchos teóricos que han explicado inclusive la arquitectura de Barragán le explicaban desde una perspectiva así, como si las emociones ya las tuvieras, y lo que hace Barragán es que es un mago tocándote el botón de la felicidad o del asombro o ¿no? Cuando tú lo hablas con científicos, los científicos te dicen esto no es cierto y es imposible y no existe. Y entonces el tema de las emociones, por ejemplo, entender cómo funcionan las emociones, cómo las construyes, sí puedes ayudar a construir emociones positivas, negativas. O sea, sí hay cómo sesgar a la gente, pero no hay forma de que una arquitectura esté detonando siempre exactamente una emoción que además no existe. Entonces, la parte de las emociones creo que es fundamental. Y luego hay una nueva que básicamente lo que dice el cerebro es una máquina de ahorro energético, ¿no? O sea, eso ya lo tenemos muy claro. La consecuencia de eso es que han descubierto 180 sesgos cognitivos, que son 180 cosas que hace tu cerebro sin tomar tu opinión para transformar una experiencia en memoria. Y entonces, a partir de esto, las experiencias no existen en realidad. Lo que existe es la memoria. La experiencia dura segundos y se convierte en memoria, sesgada y transformada por estos sesgos, ¿no? Pero la primera es, hay una consecuencia de que tu cerebro sea una máquina de ahorrar energía, y la razón por la que es una máquina de ahorrar energía es que estábamos en las cavernas, no sabías cuándo ibas a comer y tu cerebro tenía que funcionar ahorrando energía. Entonces tomamos decisiones con poca información, de manera rápida y con atajos. O sea, cuando cada vez que tratamos de convencernos que somos súper racionales y le dimos vueltas y cosas de ese tipo, eso no es real. Cerca del 70% de los componentes de la toma de decisiones no vienen de la parte racional, se toman muchísimo más rápido, en gran medida por estos atajos. Habrá quienes llamen emocionalmente, no necesariamente es emocional, pero es con estos atajos, es un proceso racional acotado y con estos atajos. La otra es que nuestro cerebro es una máquina de predecir, y esto yo creo que todo el mundo lo ha vivido de alguna manera medio consciente. Cuando te da ansiedad, es tu cerebro haciendo lo que sabe hacer, que es adelantarse a lo que crees que va a venir y predecir. Pero la consecuencia real de que tu cerebro sea una máquina de predecir es que las últimas teorías lo que dicen es que los estímulos que recibe una persona no generan tus reacciones, sino que, o sea, lo que tú
lo que sabíamos históricamente o pensábamos es que yo vivo una serie de estímulos y yo reacciono a esos estímulos de cierta manera. La forma en la que reacciono a los estímulos puede ser distinta a la tuya, entonces tal vez los dos vamos a una fiesta y cada quien tiene una versión distinta de la fiesta. Pero la explicación tradicional era, pues tienes una explicación distinta porque interpretaste los estímulos de una manera diferente. Bueno, ahora resulta que lo que se empezaron a dar cuenta es que ese proceso es tan lento que no puede ser que así funcione en nuestro cerebro. Porque interpretar los estímulos toma muchísimo tiempo. Y nosotros reaccionamos en muchas ocasiones muchísimo más rápido al tiempo que requeriría es interpretar lo que nos está sucediendo. Entonces las nuevas teorías básicamente lo que dicen es que no, los estímulos lo que nos hacen es no son la materia prima con la que vamos a interpretar el mundo, sino que nosotros predecimos el mundo antes de que lleguen estos estímulos. Antes de saber cómo es ese mundo, lo predecimos. Y después los estímulos llegan después y el proceso es más lento. Y hay una cosa que se llama error correction, una corrección de error. O sea, tú predices que algo va a suceder, que algo va a ser de cierta manera, que algo vas a sentir por consecuencia, etc. Y luego vienen los estímulos, los procesa tu cerebro y de repente te dicen, no, pues no, eso que creías que era una voz, no es una voz. No, fue un ruido de una silla o cualquier cosa. Pero ¿cuántas veces no te ha pasado que de repente juras que oíste una voz y luego te das cuenta que era alguna otra cosa? Bueno, ese primero es la predicción. Y después lo que hace el estímulo es que corrige el error. Cuando tú no tienes la capacidad de corregir bien los errores, es cuando eres un psicópata o una persona que escucha voces y está convencido que escuchas las voces. No tienes la capacidad de corregir el error. Entonces esto es sumamente interesante porque no sé exactamente cómo va a cambiar la arquitectura esto, ni el mundo, ni nada, pero de entrada es un mundo súper diferente el que entiendas que vamos prediciendo y no interpretando. Y esto pues parece de ciencia ficción, pero tú no estás viendo el mundo que es. Tú estás viendo el mundo que tu cerebro decidió predecir y luego los estímulos van a corregir qué tan lejos estabas de la realidad, ¿no? No todos los usuarios, no todas las personas que están experimentando un espacio, por ejemplo, una oficina, van a recibir la misma cantidad de estímulos y demás. En tu papel como arquitecto diseñando un espacio de trabajo pensado para que la persona que está allí se enfoque a su trabajo, ¿cuáles son las características que consideras más importantes para evitar, por ejemplo, la distracción y que las personas estén tranquilas, que no se les genere cortisol, estrés, etcétera, etcétera? Lo que hacemos en el despacho es que yo tengo como varios sombreros, ¿no? Tengo el sombrero de la parte de research y clavada de neurociencia o neuroarquitectura, en la que continuamente estamos tratando de hacer investigación. Somos socios de un laboratorio de neurociencia en Canadá. Estamos probando cosas como, tenemos una teoría en la que creemos que los niños con déficit de atención podrían manifestar menos los síntomas sin necesidad de medicarlos, cambiándoles la arquitectura. Entonces estamos haciendo research para ver si en algún futuro pues, podrías llegar con una receta que no sea médica y drogas, y que sea una receta de espacios y de arquitectura. Esa parte es la parte más mafufa del despacho, en la que digamos que estamos como que jalando al resto del despacho a ir hacia allá, pero está muy lejos de lo que hoy en día podemos diseñar, ¿no? O sea, es una parte que su chamba es estar futureando y estar investigando y los estar tratando. Sí. Y luego tengo otro sombrero que es el que sí tengo que traducir muchos de estos temas a cosas mundanas, reales, que pueda hacer con presupuesto, con un cliente. O sea, de repente tienes clientes en los que les explicas estas cosas y los pierdes, ¿no? Entonces tampoco puedes tener ese ejercicio de futuriar y de investigar y pretender aplicarlo en el día a día. Claro. Entonces, una de las chambas complicadas y de lo más difícil es cómo aterrizo estas cosas a metodologías, a herramientas, a soluciones de diseño, a cosas que yo pueda además de alguna manera estandarizar y hacer metodológicamente de forma en la que no importa quién en el despacho está trabajando, no tenga que ser él el experto en neurociencia para poder estar aplicando muchos de estos conceptos. Lo que hemos hecho muchísimo es entender cuáles son ciertas cosas básicas de temas de iluminación, de temas de wayfinding, de cuáles son los settings
en los que puedes reducir o resetear tus niveles de cortisol y cosas de ese tipo. Y entonces hay un chorro de cosas que en el día a día sí puedes hacer y normalmente todo el tiempo las estamos cuestionando. Pero básicamente la mayoría están construidas alrededor de una idea muy básica, que es el ser humano es un cavernícola con herramientas sofisticadas. La explicación de por qué tenemos los sesgos cognitivos, de por qué funcionamos como funcionamos, prácticamente de todo, por qué tomamos decisiones como las tomamos, etcétera, son porque en algún momento en las cavernas o en la sabana africana esto nos ayudó a sobrevivir. Claro. Cuando empiezas a entender al ser humano como cavernícola, pues hay un chorro de investigaciones alrededor de cómo nos hemos comportado por 150,000 años. Entonces, por ejemplo, hay un antropólogo que descubrió, se llama Dunbar, y descubrió lo que le llaman el Dunbar Number, que es el número de conexiones cercanas que puede tener el cerebro de un mamífero, dependiendo del tamaño de la capacidad que tiene ese cerebro. Entonces, unos macacos, por ejemplo, su límite anda alrededor de 20. O sea, las tribus de los macacos, si quieres reducir violencia, si quieres hacer un chorro de cosas, todo tiene que ver con un grupo de 20 macacos. Cuando la población empieza a crecer arriba de eso, o se separan ellos ya naturalmente, o empiezan a tener broncas de violencia y otros temas. El ser humano se acerca al 100. Entonces, cuando tú diseñas espacios, por ejemplo, y no es nada más el número mágico de 100, sino que está dividido, o sea, esta capacidad es la máxima que tienes para tener idea de la vida de más o menos y de quiénes son, pero cuando te vas para abajo tienes grupos más pequeños que van representando distintas cosas hasta grupos de cerca de 8 personas que son los más cercanos, ¿no? Claro. Pero todo esto tiene una relación demostrada científicamente con la capacidad que tiene tu cerebro de procesar información. O sea, no es magia, no es feng shui, es simplemente ciencia en la que los científicos, y principalmente aplicado para animales, lo han utilizado muchísimo. Los buenos zoológicos alrededor del mundo utilizan el Dunbar Number para diseñar a sus espacios y otras cosas, y de repente volteas y resulta que espacios de oficina, por ejemplo, o escuelas, claro, nunca se han cuestionado en Dunbar Number para diseñar, y no puede ser que diseñemos en ese sentido mejores hábitat para animales encerrados que para seres humanos encerrados. Claro. ¿No? Entonces, deja tú en la cárcel, pero bueno, ahí es otro orden de ideas. Pero hay un chorro de teorías allá afuera demostradas y de descubrimientos científicos que lo que nos falta, siento yo, los arquitectos, es simplemente saber que existen y tener el interés, porque después pues no es que exista una regla de cómo aplicarlas. Pero yo estoy convencido de que una persona que se sepa, no sé, 20, 30 de estos descubrimientos y sea arquitecto, pues ya por lo menos los traerá en la cabeza la siguiente vez que va a diseñar, ¿no? Uh-huh. Cuando ya entiendes que las emociones no funcionan como funcionan, pues vas a dejar de estar tratando de romantizar tu arquitectura que crees que va a generar algo que la ciencia ha demostrado que no funciona así, ¿no? Y puede ser que te empieces a enfocar mucho más en ritmos circadianos, en un chorro de cosas en las que la ciencia sí ha demostrado que sí puedes hacer una diferencia, ¿no? Claro, que son ese tipo de parámetros ya establecidos, ¿no? ¿Cuáles serían, por ejemplo, las recomendaciones meramente culturales que tú le harías a un arquitecto, a un joven arquitecto, que dices que no necesariamente sea leer a Le Corbusier, etcétera, etcétera, a grandes especialistas del ámbito de la arquitectura, que dices, de aquí puedes llegar a sacar ideas muy interesantes que puedes aplicar en prácticamente cualquier área? Bueno, la verdad es que creo... Bueno, en mi vida personal tuve una época de leer, me encanta leer, leo mucho, y una época de leer mucho sobre arquitectura. Y después me empecé a dar cuenta que es uno de los problemas que tenemos en la profesión. O sea, es una profesión que se la vive viéndose el ombligo. Nos hemos vendido la idea de que somos súper interdisciplinares y cosas de ese tipo. Pues posiblemente porque un día pues, estoy diseñando un laboratorio y otro día estoy diseñando un hotel, y en ese sentido pues sí tengo tengo clientes de distintos backgrounds, ideas, pero la verdad es que la mejor manera de entender si somos una disciplina interdisciplinar o no es volver a ver los despachos de arquitectura. Y los despachos de arquitectura están llenos de arquitectos.
Y la mayoría de los arquitectos, sus amigos son arquitectos y leen sobre arquitectura. Y si bien es una pasión y me fascina, lo que me empecé a dar cuenta es que me enriquecía mucho más leer de otras cosas. Principalmente me interesan muchísimo temas de comportamiento humano, desde psicología, filosofía, neurociencia, y que a pesar de que lo que estaba leyendo tal vez no hablaba y no estaba dirigido para arquitectos, sí tengo esta obsesión de ver el mundo en relación con la arquitectura, ¿no? Ahí dice, eso sí, no se me ha quitado como arquitecto. Todo lo termino traduciendo a arquitectura, ¿no? Y entonces, a mí lo que me sirvió muchísimo fue empezarme a alejar de la lectura de arquitectura dura y empezarme a meter en temas de filosofía, de comportamiento, de todas estas otras cosas. Y te digo, cada vez más encuentras libros de la intersección de estos dos campos. Al principio, hace 20, 25 años, no existían. O sea, tú googleabas neuroarquitectura y te salían temas así como de magia o de arquitectura neurológica, o sea, literalmente cómo está compuesto el cerebro en su arquitectura. Ajá. Pero no había nada de este mundo intermedio. Hoy ya hay, principalmente yo creo que hay más científicos brincando a este lado que arquitectos yéndose a especializar a neurociencia y hablando de este tema. O sea, la mayoría de la gente que lees sobre neuroarquitectura viene o teóricos de la arquitectura o científicos, ¿no? La mayoría. Y es que, bueno, de hecho, ambas ámbitos son muy, a veces, etéreos, ¿no? Con conceptos un tanto abstractos que de repente ha sido, me imagino que en tu caso, que estás como construyendo ese puente justamente entre las neurociencias y la arquitectura, pues has de haber tenido ya varios encontronazos de, a ver, bájale 2 rayitas, no te estoy entendiendo, explícame, ¿no? Y no solo eso, porque, o sea, sí hay gente que dice así, hay veces que terminas de dar una conferencia y ves la cara de las personas y dices, no sé si nada más los confundí más de que aclararles cosas, pero también hay otro, y me ha sucedido con colegas que, pues mucho de lo que yo estoy diciendo es, pues tal vez tendríamos que replantear hasta la propia definición de cómo entendemos la arquitectura. Tendríamos que tener posiblemente unas responsabilidades más allá de las que tenemos hoy en día para con el ser humano, ¿no? Con el usuario de nuestros espacios. Hay arquitectura que te puede hacer mucho daño. O sea, de la misma manera que hay arquitectura que puede generar emociones positivas y ayudar a sanar, hay arquitectura que hoy en día estamos rodeados de ella, que está haciéndonos daño. Y muchas de esas puede estar publicada en revistas de arquitectura, además. Claro. ¿No? Hay una biblioteca, creo que es la biblioteca de Seattle, que ha sido súper analizada por científicos y es de las peores cosas que le puedes hacer a un ser humano, porque en esta búsqueda de hacer una arquitectura interesante, pues te pierdes muy fácil, pierdes el contacto con luz natural, te desorientas a los 5 minutos de estar ahí, hace un chorro de cosas que cuando yo te mido el cortisol antes y después, sales con unos niveles de cortisol altísimos. Entonces, pues depende cómo quieres analizar la arquitectura, porque históricamente la hemos visto con un cristal meramente estético o muy estético, y esto no necesariamente quiere decir que sea la mejor arquitectura, ¿no? Porque además ni siquiera es que sea estético el cristal, como más de belleza, que es un constructo social que tiene que ver con el tiempo y podemos estar dañando gente a diestra y siniestra. Entonces creo que hay un grupo de colegas que tienen que ver mucho con la educación, por eso yo creo que la educación tampoco se ha movido tanto, que no les cae en gracia que vengas a tumbarles los cimientos alrededor de los cuales construyeron una carrera, una profesión, y que esto ha sucedido, pues no sé, los 1000, 2000 años anteriores, ha sido así, ¿no? Entonces, definitivamente hay muchísima gente que más por ignorancia no quiere ni siquiera hablar del tema, ¿no? O lo descalifica fácilmente, ¿no? Y te dicen, no, pues es que no creo que sea así. Y
se llama ciencia, ¿no? Yo nada más te vengo a Don't Kill the Messenger, pero... O sea, es como decir, no creo que la gravedad funcione así. Y bueno, hace poco pasó un caso muy simpático, de hecho, de un podcast de ciencias en donde estaba Javier Santaolalla y otros sujetos que eran terraplanistas. Y a pesar de que este compa, que es especialista en la divulgación de ciencia, les decía, bueno, es que la gravedad funciona por estas cosas y la Tierra no es plana por esto y esto, las otras personas decían, no, me vale gorro, ¿no? Sí, te entiendo completamente. Cuando las personas se casan demasiado con una idea, puede llegar a ser peligroso. Y aquí un poco el punto es, creo que esto va a terminar cuestionando cómo educamos, las responsabilidades del arquitecto. Hoy en día yo creo que hay como esta percepción de que el arquitecto está muy cercano a las bellas artes. Bueno, es una de las bellas artes, pero como que tendría que ser más cercano al arte y bien alejado de la medicina, por ejemplo, ¿no? Y de la ciencia. Y yo creo que nos vamos a empezar a dar cuenta que no es que estemos peleados con la parte del arte, pero sí estamos muy alejados hoy en día de entender de verdad al centro de lo que estamos haciendo, que es el ser humano. Y aparte es muy interesante porque yo definitivamente considero que existe un gran factor de psicología del espacio, de los colores y demás, que es un ámbito de psicología que se ha estudiado mucho también durante los últimos años, pero cómo es la sensación de uno como usuario, ya sin ser arquitecto, al entrar a una iglesia de estas así enormes. ¿Cuál es la sensación? ¿Tú cómo te sientes? Hasta se dice el chiste de que por eso las iglesias tienen la puerta tan alta, ¿no? Para que entre el Altísimo. Creo que sí es importante. Creo que esto que estás planteando puede llegar a mover los cimientos de muchos arquitectos. Y es interesante porque en la historia, ahorita con lo que dices con las iglesias, por ejemplo, las iglesias góticas, hoy en día sabemos qué es lo que hacen, ¿no? Desde el punto de vista científico hay un término que se llama que es AWE, que originalmente lo generaba nada más la naturaleza y la naturaleza nos dio es una emoción que es la única emoción que se convierte en estado mental. ¿Qué quiere decir? Que, o sea, tú no te conviertes en enojado, ¿no? O sea, tú tienes enojo, si es que le podemos llamar así, a esta construcción de un chorro de cosas, pero no se convierte en un estado mental, ¿no? Que básicamente, ¿qué es el estado mental? El estado mental es que de verdad en tu cerebro cambiaron la forma en la que está funcionando y empiezas a ver el mundo de una manera distinta y como consecuencia empiezas a comportarte a largo plazo como de manera distinta. Sí. La única emoción que se convierte en estado mental es esta que se llama AWE, que es el prefijo de awesome, por ejemplo, en inglés, y es una mezcla entre miedo y asombro. ¿Y qué sucedía sucede normalmente cuando estás en la naturaleza y te enfrentas, no sé, a una cascada gigante o estás en el mar y de repente ves ballenas y te da esta sensación de tú ser muy pequeño, por ejemplo, ¿no? Claro. Y de la inmensidad de la naturaleza. Y esto lo que genera es que la naturaleza nos dio esta emoción y estado mental porque en verdad somos muy pequeños y bastante inútiles en el mundo natural. ¿No? Un caballo nace y al ratito ya está corriendo y el ser humano es inútil por muchísimo tiempo y tiene que vivir en comunidad. Lo que hace esta emoción es que empieza a ser lo que los psicólogos le llaman la deconstrucción del yo. El yo, que está ubicado en el córtex prefrontal, en la parte del frente del cerebro, es el responsable de tus preocupaciones, es el responsable de tu egoísmo, es el responsable, ¿no? El que está pensando todo el tiempo si dejé la olla de los frijoles o lo que sea. Cuando te enfrentas a este estado mental, parte de lo que hace este estado mental es que reduce la actividad del córtex, reduciendo el yo y generando emociones prosociales. O sea, te vuelve más empático, te vuelve mejor persona, quieres conectar con los demás. Y la explicación es que si no hacías eso, desaparecíamos en la naturaleza. Tú solo no podías contra la magnitud de la naturaleza. Sin saberlo, la arquitectura lo ha utilizado, o sea, sin saber exactamente el mecanismo, la arquitectura lo ha utilizado por miles de años. O sea, desde las catedrales góticas hacían esta emoción. O sea, tú entrabas y te sentías chiquito y sentías esta inmensidad que representaba a una religión, a un dios, y las consecuencias que venían después de la deconstrucción del yo pues eran las mismas.
Y las religiones lo utilizaron muy bien para controlar y para mantener a una comunidad medianamente comportada. Porque lo que te iba a dar después de estar interactuando en este espacio iba a ser la necesidad de ser más empático, prosocial y construir comunidad. Entonces, no es que nunca se haya hecho nada que hoy explique la neurociencia, ¿no? O sea, hay muy pocas cosas nuevas que de verdad digas, esto gracias a la neurociencia se diseña y nunca en la vida nadie lo había diseñado. Lo que hace hoy es que la neurociencia, parte de lo que hace es que explica mucho por qué ciertas cosas durante la historia de la arquitectura habían funcionado muy bien. Te da como herramientas para saber cuáles funcionan bien, cuáles no funcionan tan bien, y te da, como yo creo que estas herramientas para hacer mejores preguntas, muy pocas respuestas. ¿Cuáles consideras que serían los elementos desde este tipo de emociones para, por ejemplo, crear una mejor aula para las escuelas? En las aulas hay un mix. Hoy en día hay una serie de tendencias educativas que están cuestionando muchísimo los modelos educativos que traemos. En aulas específico está una que se llama Flipped Classroom, que la idea de Flipped Classroom es, pues está demostrado con un chorro de estudios que sentarte sin moverte por horas viendo a alguien allá enfrente es la peor manera de aprender. La mejor manera de aprender de todas es haciendo. Y así aprendimos por miles de años, eran los oficios, ¿no? Y yo creo que hay todavía profesiones que siguen siendo oficios. La arquitectura es un oficio, ¿no? Tengo alumnos que vienen y me dicen, oye, tengo la posibilidad de estudiar fuera. En muchos países del mundo la carrera de arquitectura son 3 años, aunque necesitas muchas veces 2 más para salir con una especie de máster, pero tú podrías arrancar con 3 años de carrera. Y ya la verdad, yo le digo a la gente, si esto es un oficio, lo que ustedes necesitan hacer es ponerse a chambear lo más rápido posible. Entonces, si la carrera de los 3 años te da la posibilidad de ponerte a chambear de inmediato, igual y después haces el máster para terminar de completarla, pero los oficios se aprenden haciendo. El sistema educativo tradicional que tenemos pues es 90% enfocado a ver para adelante a un maestro. Entonces, por un lado hay una serie de movimientos que están cuestionando los modelos académicos. La mayoría vienen de conocimientos científicos. O sea, la mayoría, los que llegaron a decir, oye, esta es la peor manera de aprender, es porque ya hicieron un chorro de estudios científicos, midieron. Y entonces, por un lado, es la industria, digamos, de la educación está siendo cuestionada y modificada por un chorro de cosas que vienen derivadas la mayoría de ciencia. Entonces habría que entender qué hay atrás para también ver cómo la arquitectura puede apoyar. Pero luego después vienen otras en las que ya son directamente arquitectura, ¿no? En las que históricamente era muy común no querer ponerle ventanas a los niños para que no se distrajeran, ¿no? Y entonces tenías muy poca luz natural, no tenías vistas al exterior. Pues, el ser humano está en esta idea de cavernícola, está diseñado para estar en la sabana africana. Nuestro mejor performance, si nos pudiéramos poner distintos settings, el grande primero es en la naturaleza. Ahí es donde vas a estar mejor, donde vas a performear mejor. Y dentro de todos esos, la sabana africana. Y entonces, pues resulta que hay estudios que demuestran que si los niños tienen acceso a vegetación, a un área verde, a un patio, pero que tenga naturaleza, su capacidad de aprendizaje aprende, es más fácil que los concentration spans sean más largos. O sea, todo lo contrario de lo que nos habían vendido en las escuelas tradicionales en las que decías, no, pues, no les pongan muchas distracciones porque el niño lo vamos a perder, ¿no? Entonces, al final, creo que hay 2 formas de atacar, en el caso particular de escuelas. La primera es lo que está cuestionando el modelo educativo, que en la mayoría de los casos es ciencia. O sea, la ciencia demuestra que esa es la peor manera de aprender, ¿por qué lo seguimos haciendo? Y en el otro lado es
lo que alimenta ya las soluciones arquitectónicas, que también en la mayoría de los casos tiene que ver con ciencia. Ahora platiquemos un poquito más desde el espacio de tu despacho Space. ¿Cuál ha sido uno de los proyectos que dices, wow, esto fue interesantísimo? Porque aparte has trabajado básicamente en todos los continentes del mundo. ¿Cuál dices, sí, órale? Pues mira, tenemos muchísimos. La verdad es que de repente eso me pasa como cuando te preguntan a qué hijo quieres más, ¿no? Todos son diferentes y los quieres igual. Pues mira, normalmente no hacemos residencial para usuario final, ¿no? Trabajamos con desarrolladores para hacer como residencial de mayor escala, pero hacemos hotelería, educación, hospitality, hotelería y corporativo, ¿no? Oficinas, tanto arquitectura exterior como interiores. Y yo creo que depende de con qué ojos lo ves. Pero nos sucedió recientemente que diseñamos una escuela completamente desde cero, la idea de programa educativo. O sea, nosotros no nos metimos evidentemente a diseñar la currícula, pero mientras estaban reinventando la currícula de la escuela, se dieron cuenta que necesitaban reinventar el espacio. Entonces arrancamos al mismo tiempo, como en paralelo y trabajando de la mano con los que estaban inventando esta nueva currícula. Y nos íbamos retroalimentando, porque había cosas, hay veces que los que están en el mundo de la educación no necesariamente saben cómo la arquitectura puede ayudar a educar. Y entonces, en el momento que tienen esos conocimientos, pues se les abre un abanico de opciones que tal vez no hubieran pensado. Lo que más nos gustó de ese proyecto fue que les hicimos un Learning Commons a los niños. La idea del Learning Commons es como un espacio, pues, como muy informal de reunión / aprendizaje, abierto a los niños para que puedan ir como a hacer la tarea. Es una reinterpretación de una biblioteca, porque ya la idea de las bibliotecas tradicionales estaba cambiando muchísimo. Entonces este Commons es más como un club donde vas a hacer tareas, a aprender. Tienes lo equivalente a la biblioteca. Y nos habló la directora meses después de haber inaugurado el proyecto para agradecernos casi con lágrimas que había llegado un grupo de niños de quinto de prepa, sexto de prepa, algo así, a solicitar que la escuela la abrieran una hora más temprano, porque querían llegar al Learning Commons en las mañanas y hacer la tarea juntos y como que estudiar para el examen y como que utilizar en un horario más extendido la escuela. Y esta cuata me decía, eso vale oro. Claro. O sea, que los niños no solo vengan con gusto, sino que además quieran que extendamos el horario para que venir más temprano. Es una locura, nunca pensamos que íbamos a lograr esto, ¿no? Y en esa misma llamada me dijo, además, teníamos identificados cerca de 5 niños que iban a posiblemente dropear la prepa, que no encontraban su lugar. Y una de las cosas que les diseñamos fue un makerspace. Y la idea del makerspace es, por eso te digo que tiene que ir muy de la mano con la currícula, empezar a enseñar materias más alrededor de resolver problemas que la materia en abstracto, ¿no? Entonces, química en abstracto puede ser muy aburrido, matemáticas en abstracto también, pero si tú pones todas esas en un reto en el que tienes que utilizarlas para resolver el problema, es súper diferente. Y la idea del Maker es un laboratorio que ya no es como el laboratorio de carpintería, que era específicamente aprender carpintería, sino es que es un laboratorio en el que tú puedes y tienes que utilizar para resolver ese problema. Entonces tienen desde impresoras en 3D, evidentemente lo hemos hecho para escuelas de bajo presupuesto y son Legos lo que utilizas y no necesariamente una impresora en 3D. El chiste es el concepto detrás. Pero aquí tenían presupuesto para tener cortadora láser, impresoras en 3D, un chorro de cosas. Y resulta que estos 5 niños no eran unos huevones, no eran tontos, eran unos makers. Claro. Y cuando encuentran el makerspace y se volvieron hasta líderes de sus grupos, porque estos cuates eran creadores. Eran unos creadores inmersos en un mundo no hecho para creadores. O sea, hasta que sales a la carrera y escoges una carrera que tenga que ver con crear, pues nos meten a todos en un mundo cero creativo, cero para creadores,
más de lógico, matemático, secuencial y de memoria, ¿no? Y estos cuates no encajaban. Y si no hubiera sucedido esto, la escuela ya los tenía identificados como posibles personas que iban a dejar la prepa. Qué maravilla, porque realmente me hiciste recordar el título de uno de tu libro que hiciste recientemente, de Office as a Tribe. Creo que esa es una característica interesante que poco a poco has ido encontrando en la praxis, ¿no? Que realmente las personas somos tribus todavía. Seth Godin, desde el ámbito del marketing, plantea eso, que todos somos como tribus de ámbitos raros, y que a veces si no llegas a encontrar ese espacio, pues te sientes muy fuera de lugar. Platícanos un poco más de eso, porque tú lo aterrizas ahora en un espacio meramente productivo, que es la oficina. Y tenemos una metodología que se llama Hospitality as a Tribe, y es estos mismos conceptos, pero desde una perspectiva de hospitalidad, y algo muy parecido tenemos para educación. Pues la idea fundamental surge de años de estudiar neurociencia y llegar a la conclusión de que somos cavernícolas y que nos comportamos como cavernícolas, que tenemos comunidades, que más que comunidades son tribus, que desde hace algunos años pues, se empezaron a segmentar la población desde el punto de vista de marketing. Por eso Seth Godin creo que le atina muy bien, lo tiene como muy claro, pero las segmentaciones que hemos hecho históricamente de población tienen poco que ver con comportamiento. Entonces, das cuenta que, y hemos tratado hasta medio de forzar como el comportamiento como a posteriori, pero pues, agrupas por nivel socioeconómico, agrupas por edad, agrupas por un chorro de cosas que no son las cosas que de verdad nos conectan, ¿no? Y creo que la pandemia lo dejó clarísimo. Hoy en día hay gente que se comporta como millennials, que no tienen nada que ver con la edad de los millennials. La pandemia les dio como la libertad de poder decir, oye, yo quiero tener flexibilidad y quiero estar más cercano a mis hijos y quiero trabajar remoto, y que muchas cosas que antes eran pues como atribuidas únicamente a millennials, ¿no? Si tú vas a viajar, rara vez una persona viaja respondiendo a su nivel socioeconómico. La mayoría de la gente viaja gastando más de lo que tienen, como si estuvieran en otro grupo de nivel socioeconómico. Entonces, cuando tú diseñas hoteles y cuando tú diseñas todo el mundo de la hotelería, si no entiendes las tribus, que las tribus son los comportamientos atrás del ser humano o del grupo, pues si no entiendes que son tribus, pues vas a seguir agrupándolos por las razones equivocadas. Entonces vas a seguir asumiendo que la clase media pues baja como clase media. Y en realidad son comportamientos, ¿no? Y posiblemente viajan como otra clase económica que no es necesariamente a la que les corresponde, ¿no? Claro. Entonces, esta idea de Office as a Tribe es el primer libro que seguramente vamos a ir publicando sobre los otros temas, pero es un primer libro que cuestiona si la oficina no debe ser una reinterpretación de una versión contemporánea de la tribu. Sí. Y habla de espacios tribales, ¿no? Lo que me encanta es el espacio fuego. Y el espacio fuego, pues por 150,000 años utilizamos una fogata para contar historias, para pasar conocimiento entre unos y otros, para prepararnos para la guerra. Habían los antropólogos han identificado cerca de 12 fogatas distintas dependiendo del uso o las consecuencias que quieres generar, ¿no? Y entonces de repente decíamos, ¿dónde están las tribus en la oficina y dónde están las fogatas en los espacios que diseñas, por ejemplo, ¿no? Y si hay tipologías de fogatas, tendrías que entender con el cliente cuál es el resultado que quiere generar de esa fogata, si va a ir a la guerra o si es para pasar conocimiento, o si es simplemente un lugar para conectar, ¿no? Y contar historias. Entonces nos dimos cuenta que yo creo que para movernos hacia adelante tenemos que voltear a ver atrás y entender por estos 150,000 años de comportamientos cavernícolas qué nos funciona y qué no nos funciona, ¿no? Alguna huella han de haber dejado tantos años. Completamente. Y es interesante porque nos va a tomar, por mucho que estamos convencidos que la tecnología nos está cambiando, desde un punto de vista profundo, neuronal y este tipo de cosas, bien poco. O sea, el cerebro sigue teniendo los mismos sesgos cognitivos que teníamos cuando éramos cavernícolas. Sigue funcionando de una manera muy, muy similar.
a cómo funcionaba 150,000 años anteriores, ¿no? Probablemente nos ha generado más cambios a título de neurológico el descubrimiento del fuego que ChatGPT. Sí, claro. O sea, realmente cambias tu entorno a partir del uso de fuego, muchísimo más que una inteligencia artificial. Porque además, una de las cosas interesantes, una de las críticas que de repente tienen ciertos segmentos de la población hacia la inteligencia artificial, en el caso particular, por ejemplo, de Chat, es que todo lo que creamos lo creamos con nuestros sesgos. Que es imposible crearlo sin nuestros sesgos. Y entonces al final del día el ChatGPT trae nuestros sesgos cognitivos. Claro. Que en la mayoría de los casos la crítica es que en la mayoría de los casos seguramente son sesgos cognitivos de hombres blancos privilegiados, y posiblemente no de una indígena de la sierra de Chiapas, ¿no? Por supuesto. Pero al final del día, inclusive estas herramientas terminan siendo de todas maneras una extensión de estos 150,000 años de evolución que hemos tenido. Sería difícil poder hacerlas de una manera diferente, ¿no? A fin de cuentas, siguen siendo productos humanos. Y de hecho es interesante porque aquí este ejemplo que tú has hecho a lo largo de tu trabajo en el ámbito de la arquitectura demuestra una gran creatividad y una inteligencia interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente si te vas al concepto en sí de la inteligencia, es esta capacidad que el ser humano tiene para interligar distintos conocimientos para crear cosas nuevas. Entonces, realmente creo que me gustaría saber cuáles son tus perspectivas a futuro de todas estas nuevas conexiones que se están dando a raíz de la neuroarquitectura. ¿Cómo crees que puede llegar a modificar el entorno en el que estamos? Bueno, creo que vivimos un periodo de tiempo que se me hace muy similar al oscurantismo antes de la revolución de conocimiento que hubo en Ilustración y Renacimiento, ¿no? Siento que estamos viviendo como características muy similares, en las que veníamos viendo el mundo por una ventanita y la mayoría de las cosas son como hemos agrupado, y las etiquetas que le hemos puesto a las cosas y como hemos construido mucho del mundo son completamente artificiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que nos vamos a empezar a dar cuenta que las carreras a las que les hemos dado tanta importancia históricamente son unos contenedorcitos que alguien inventó hace bien poco tiempo y que nos han limitado en un chorro de cosas, y vamos a empezar a ver cómo se van a ir tumbando las barreras entre unas y otras, ¿no? Entonces yo creo que el futuro de las profesiones, por ejemplo, y por consecuencia del trabajo, va a ser mucho menos de carreras y va a ser mucho más de interdisciplina, gente conectando cosas. Yo creo que vas a seguir teniendo que estudiar medicina y ciertas cosas en las que es imposible que te opere alguien que no estudió medicina. Sí, preferentemente. Pero va a haber muchas cosas en las que vamos a empezar a dejar de ver tantos contenedores de cosas aisladas, ¿no? Porque resulta que así funciona el ser humano también, ¿no? O sea, el ser humano ni siquiera tiene 5 sentidos, ¿no? Tenemos muchos más, y todos los sentidos son multimodales. Esto quiere decir que la vista funciona de la mano con el tacto, con el olfato. Es más, hay condiciones en las que hay gente que ve olores, ¿no? La sinestesia. Y yo creo que lo que vamos a empezar siento que estamos aún en el vértice de esta mega revolución, y en algunos años vamos a voltear y vamos a decir, ¿cómo queríamos curar cáncer quemándole el cuerpo a las personas, ¿no? Con las medicinas tradicionales? Creo que todas esas tecnologías exponenciales van a volver a generar una especie de renacimiento high-tech, y vamos a dejar atrás esta época de oscurantismo, y lo vamos a ver reflejado. Yo, por ejemplo, creo que un despacho de verdad interdisciplinar tiene que tener gente que no venga del background de arquitectura, trabajando en proyectos. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos un filósofo con el que trabajamos mucho. Tenemos un área de investigación. El área de la investigación la lleva una psicóloga italiana. Ni siquiera vive en México. Claro. Es más, ni siquiera la conozco en vivo. O sea, mi directora de research la contratamos hace varios años. Es italiana, es nómada digital, principalmente ha vivido entre España e Italia, pero todo el tiempo está como cambiando de ubicación. O sea, nunca sé dónde está. Y yo creo que para allá va a ir este mundo de contenedores y de pequeñas cajitas, como podría ser, pues, tu ciudad,
tu profesión, o sea, no sé, todas estas cajitas en las que nos han metido, pues yo ya las veo disolviéndose y va a haber gente que le va a costar muchísimo trabajo entenderlo. Claro. O sea, va a haber directores de empresas que les va a costar muchísimo trabajo decir, una de mis directoras ni la conozco, vive en Italia, o bueno, eso la semana pasada, es un mindset completamente diferente. Y sin embargo, por ejemplo, mencionabas lo de la pandemia, que fue una oportunidad, creo, muy diferente. Claro, por supuesto, todas las personas experimentamos la pandemia de maneras diferentes y sin entrar en específico en el aspecto meramente emocional, sí dio una oportunidad que creo que se está perdiendo poco a poco. El tema del home office, estas capacidades para diversificar y no tener siempre a las personas específicamente en un lugar. Claro, si hay momentos en los que es necesario, por ejemplo, ahorita esta entrevista la estamos haciendo de manera presencial, a pesar de que se puede hacer de manera remota, pero yo creo que esa es una oportunidad. Hace poco, si no me equivoco, creo que el periódico El Economista había hecho un estudio de que en México es uno de los países que más rápido está volviendo a traer a las personas a las oficinas como lugar de trabajo, a diferencia de otros países. En Estados Unidos se quedó muy implementado el home office y las consecuencias negativas que ha tenido son enormes. O sea, los porcentajes de depresión en las personas en Estados Unidos a partir de la pandemia de COVID se fueron al cielo y no se han estabilizado. Una de las cosas que hay que entender es que somos animales de manada, que necesitamos pertenecer, que la mayoría de las profesiones están moviéndose cada vez más a hacer oficios otra vez, pero habíamos profesiones que somos oficios, entonces no te puedes dar el lujo de no ver a nadie nunca. Y creo que donde deberíamos estar es en un equilibrio en el que la gente tenga flexibilidad de decir no tengo que ir diario a la oficina, pero también la oficina tendría que convertirse más en un servicio que en un espacio. Entonces es esta idea de Office as a Service. O sea, yo voy a la oficina porque la oficina me da servicios. No nada más porque es un espacio en el que me obligan a estar. Cuando entiendes la oficina como servicio, la oficina tendría que responderte a lo que necesites. Rara vez lo que vas a necesitar es un escritorio igual que el que tienes en tu casa. Entonces lo más seguro es que la oficina tendría que reinventarse para de verdad poder ser algo atractivo que te dé servicios. Regresar completo a la oficina full se me hace la misma tarugada que no regresar nunca a la oficina y hacer home office. ¿No? Creo que esto es como una especie de péndulo. Ya vimos que sí funciona en el extremo. Cada organización va a tener que encontrar dónde está su equilibrio. Y creo que equilibrio es la palabra clave. San Francisco, por ejemplo, tiene muchas broncas, pero una de las broncas es que la gente ya no regresó a downtown. Y tú vas a San Francisco y de haber pasado de ser una de las ciudades icónicas de Estados Unidos, es un bote de basura, en el que ya no quieres ni salir de noche a las calles, por lo menos en la parte de downtown. Claro. Pues tampoco necesariamente queremos que eso suceda, ¿no? O sea, tampoco queremos matar a las ciudades, a los comercios. Hay un chorro de consecuencias negativas de quedarte encerrado como película futurista, nada más recibiendo paquetería en tu casa. No, lo digo medio de broma, pero 70% de las personas que se casan conocieron a su pareja en el trabajo. Claro. Si estás en tu casa, la gente ya ni siquiera va a tener pareja, ¿no? O sea, sí, los extremos creo que no funcionan. Ahora, regresar a las oficinas como las conocíamos antes, pues es no haber entendido nada de la pandemia. Regresar full time es no haber entendido nada de que puedes tratar a tus empleados como adultos. Claro. Mandarlos para el otro extremo es tampoco no haber entendido nada de las consecuencias emocionales que tuvo, por ejemplo, el aislamiento en la pandemia. Lo que te digo, en Estados Unidos los números de depresión no han bajado y en México sí. Y yo estoy convencido que una de las razones por las que han bajado los números de depresión después de la pandemia es que la gente volvió a socializar, volviste a ver a tus amigos, volviste a ver a tus compañeros, y ese es una de los networks y los salvavidas más grandes que tenemos en salud mental. Claro. O sea, hay muy poco que puedas hacer así como estrategia global, si alguien tiene depresión, como para meterme a ayudar a esa persona en particular. De las cosas que sí puedes hacer es generarles un network alrededor que les ayude a sobrepasarlo, ¿no? Ya para ir cerrando la entrevista, ¿cuáles serían las
los consejos más útiles que le darías a los estudiantes, ya sea de arquitectura, de diseño industrial, de ingenierías, que dices, wow, pónganle atención aquí, chavos, porque esto va a ser importante? Bueno, una yo creo que es leer. Tristemente la gente no lee. Ya me da igual si quieren leer de arquitectura nada más, pues bueno, empiecen por ahí, ya. Si leen mucho se terminarán aburriendo y ya se moverán. Pero yo creo que una fundamental es leer muchísimo, ¿no? Otra es salir a trabajar lo más rápido posible. Todas las industrias de diseño son oficios. Lo repito, se aprenden haciendo. Y yo creo que también entender que la arquitectura es, y eso también lo repito seguido, es una carrera de distancia más que una carrera de velocidad. Y creo que muchas universidades están educando en ese sentido medio mal a los arquitectos, ¿no? Hay universidades que tienen este perfil de empresario. Yo no estoy tan convencido de que puedas educar a un emprendedor a ser emprendedor. Si no lo traes en el DNA, yo creo que está difícil. Pero muchas universidades como que están haciéndole creer a la gente que existe esta idea de la inmediatez en la arquitectura. Y la verdad es que no existe la inmediatez en la arquitectura. La arquitectura es una profesión de distancia, de tiempo, de ponerle paciencia, y lo peor que puedes hacer es salir esperando que el mundo sea tan inmediato como las redes sociales o a muchas de las cosas que estás acostumbradas. La arquitectura no va a ser así. Y entonces, tómenselo con paciencia, entren en un lugar donde puedan aprender, donde estén dispuestos a compartir conocimientos y pues vayan creciendo. Acabas de dar un tema interesantísimo, porque ya actualmente ya no vemos así obras grandes tan impactantes, por ejemplo, no sé, un Notre Dame, pero porque básicamente los arquitectos que iniciaron Notre Dame murieron y no la vieron terminada. Son procesos complejísimos hacer una estructura de esa naturaleza. Y mira, ya hay un teórico español, ahorita se me olvidó su nombre, que desde los 60 se escribía, tiene un artículo y si lo googlean seguro les aparece. Y el artículo, él ya murió hace varios años, pero el artículo se llamaba No son genios lo que necesitamos ahora. Y esta es otra de las cosas que creo que la educación de la arquitectura ha hecho muy mal. Pero la idea de no son genios es que lo que decía este teórico es que ciudades, por ejemplo, como Chicago, que es una ciudad espectacular, que tuvo a Mies, a Sullivan, pero principalmente Mies en la parte fuerte de la arquitectura, no estaban hechas por genios. O sea, al final del día, Mies dentro de Chicago tiene 3 edificios. La arquitectura de Mies como tal, así como el objeto, es irrelevante en la ciudad. Sin embargo, la ciudad está diseñada por héroes desconocidos que amaban su profesión, que lo hicieron con mucho cariño, con mucha ética, y que fueron los que terminaron haciendo de Chicago una maravilla. No fue Bofill, que tiene un edificio, no fue Skidmore Owens, pues bueno, ellos tendrán, no sé, 15 o 20 edificios, pero la verdad es que la ciudad está hecha, y la mayoría de la arquitectura, por héroes desconocidos, que lo que entendieron es que puedes cambiarle la vida de las personas con tu quehacer si pones primero al que va a usar la arquitectura y no a ti. Claro. Y en la arquitectura creo que tenemos un sesgo para tratar de convencer a todo el mundo de que ser un buen arquitecto es ser el siguiente Pritzker, el siguiente genio, ¿no? El siguiente Mies de tu región. Y veo mucho daño de gente en esa búsqueda, porque cada proyecto se vuelve una herramienta para yo escalar en mi búsqueda personal, y no cómo le cambio la vida a las personas. Y no ha cambiado te digo, ese artículo debe haber sido escrito en los 60s, y no ha cambiado la educación en ese sentido, y no ha cambiado la forma de aproximarse de muchos arquitectos, de ver cada cliente como una oportunidad para hacer mi siguiente gran obra maestra para mí, en mi búsqueda personal. Y entonces yo creo que esa es una importantísima. O sea, creo que tenemos que cambiar el foco y empezar a tratar de hacer la mejor obra para la gente que la va a habitar,
Aunque a veces desde el punto de vista estricto como de crítico de arquitectura no sea una obra que vaya a pasar a trascender, ¿no? La escuela que yo te decía, pues, no ha ganado un par de premios como diseño de escuela, pero no va a ser una escuela, no es un proyecto que te va a dar un Pritzker. Pero le cambiamos la vida a las personas que estaban allá adentro y eso para mí es mucho más importante, ¿no? Exactamente. Ese es el monumento a ese héroe anónimo, a ese soldado anónimo de la arquitectura que vale más la pena a veces. Yo creo que sí. Y claro que necesitamos, pues sí, de repente 3 o 4 genios por generación, pero la mayoría no vamos a ser uno de esos y la mayoría lo que sí tenemos es una oportunidad de cambiarle la vida a la gente. Hoy en la mañana comencé a leer un libro muy interesante que se llama Originales de Adam Grant. Es divertidísimo porque te hace pensar que efectivamente el tema de ser el emprendedor, que de hecho el concepto creo que viene del francés, si no me equivoco, es el que toma el riesgo, ¿no? Pero realmente él te dice, bueno, no necesariamente quienes se atreven a hacer las cosas son esos aventureros que te imaginas ahí cortando con machetes las lianas y todo, sino son personas normales que aprenden a pensar de maneras diferentes, pero desde un lugar seguro que les permita seguir avanzando. Como bien lo decías, más bien este tipo de carreras creativas son más bien maratones, son continuar que en lugar de carreras de Usain Bolt de 100 metros y vámonos. Sí, claro. Padrísimo. Oye, ¿y cuál es, tú considerarías ya por último, esa red flag, esa cosa que no debería de suceder en lugares de trabajo? Tú que tienes tanta experiencia diseñando este tipo de espacios. Pues, hijo, hay muchísimos. Justo ahorita nos habló un cliente que se acaba de cambiar. El otro día oía una frase que decía que contratar un mal arquitecto es parecido a tomarte un mal vino. En el momento que lo te estás tomando no te vas a dar cuenta, pero al día siguiente el dolor de cabeza va a ser insoportable. Y estos cuates tenían varios proyectos, corrieron a los que tenían anteriormente y la verdad es que lo que vi fue un desdén y poco respeto a nuestra profesión. O sea, yo creo que de ahí parte, o sea, no les importó el usuario y entonces las cosas no responden a lo que necesita el cliente. Como que lo hicieron al y se va nada más para poder cobrar sus honorarios lo más rápido posible y se acabó. Y yo creo que es eso, hay arquitectura que se hace con desdén y yo creo que si haces arquitectura y que le pones el corazón y pasión, ya de entrada ya ahí empiezas a hacer una diferencia. Claro. Sí. Pero este es el red flag más grande que he visto en oficinas y mi conclusión es que estos güeyes les valió madres. O sea, ni les importó el cliente, ni les importó la solución, así como que lo que querían era sacarlo rápido para a lo que sigue, ¿no? Solución de oficinas de gobierno. Todos hemos ido a una y vaya que sabemos de qué se trata, ¿no? Pues de verdad, qué maravillosa entrevista, padrísima la plática, te agradezco mucho y pues de verdad, gracias. No, ¿de qué? Este espacio llega a ti a través de Darius Architect, la revista que explora las tendencias más innovadoras en el mundo de la arquitectura, diseño, interiorismo e ingeniería civil. Si llegaste hasta aquí, no olvides compartir este podcast y seguirnos en todas nuestras redes sociales.